8:42. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz. Es viveirense, tiene 31 años, se llama Alicia Bruzos y esta científica gallega acaba de recibir en Francia el premio L'Oréal al joven talento científico femenino, un premio que se concede para acelerar una carrera excelente en colaboración con la UNESCO. Hoy vamos a hablar con ella, la tenemos al otro lado de la línea. Alicia Bruzos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar. Nada, encantados de hablar con usted. Nos encanta hablar con este talento joven, gallego en este caso, el de esta bióloga que está investigando, en este caso, una cosa muy específica, que es el cáncer en los berberechos. Quería empezar por aquí, por el objeto de la investigación, y luego entrar ya en cómo va a ser el desarrollo de la carrera y lo que supone recibir un premio y un reconocimiento como este. ¿En qué consiste la investigación que está llevando a cabo? Bueno, yo empecé mi carrera estudiando el cáncer, mi carrera investigadora, y al poco tiempo nos enteramos de que había cáncer en berberechos, bivalvos en general, o sea, almejas, mejillones, berberechos, y nos pareció un modelo muy interesante. Yo por aquel entonces estaba haciendo la tesis doctoral en la Universidad de Vigo, la cual después acabé en la Universidad de Santiago de Compostela. Uh-huh. Y mi director de tesis por aquel entonces, José Tubío, consiguió financiación para estudiar estos cánceres en berberechos, almejas y mejillones. Así que nos pusimos manos a la obra porque era algo que se acababa de descubrir en 2015 y no se sabía casi nada de esa enfermedad. Ahora, unos cuantos años más tarde, ya sabemos algunas cosas, pero bueno, quedan muchísimas incógnitas por resolver. Estos animales tienen un cáncer muy peculiar y tiene un paralelismo con el cáncer que tienen pues los humanos e incluso otros animales, como pueden ser perros, gatos o incluso elefantes. El cáncer, para los que nos estén escuchando y no sepan muy bien qué es, aparte de ser una enfermedad terrible que si te dicen que la tienes entras en pánico, es una enfermedad en la cual las células se vuelven un poco locas, ¿sí?, y empiezan a dividirse sin control. Es una enfermedad genética en el sentido no de que se herede, porque también se puede adquirir por vivir en ciertos ambientes, sino genética porque requiere de un cambio genético, de un cambio en el ADN de las células, de un cambio en ese material que le dice a la célula cómo va a ser y qué va a hacer. El material genético le dice a nuestro cuerpo cómo somos, altos, bajos, morenos, castaños, rubios. Entonces tiene toda esa información y también tiene pues información de otras cosas que no nos damos cuenta, pero pues el metabolismo de las células, cómo capturar energía, todas estas cosas. Entonces el cáncer requiere de un cambio en ese material genético que tiene las células, y con ese cambio la célula se vuelve loca, empieza a dividirse sin control, creando un tumor, lo que conocemos como tumor primario, que es básicamente un acúmulo de células. Sí. Eventualmente una o un grupo de células de ese tumor va a adquirir la capacidad de abandonar ese tumor que se originó en alguna parte del cuerpo, ya sea el seno, el cerebro, cualquier órgano, va a adquirir la habilidad de abandonar ese lugar, ese tumor en el que se originó, y dirigirse a otras partes del cuerpo. Este proceso lo conocemos como metástasis. Y hay un conocimiento general en la población, que es que cuanto antes te diagnostiquen un cáncer, mejor pronóstico va a tener el paciente, ¿no? Y esto es algo que prácticamente todo el mundo entiende. Sí, mejor que te lo diagnostiquen cuanto antes, porque así tienes más probabilidades de curarte. Y esto no deja de ser un conocimiento científico, porque es básicamente porque cuanto antes te diagnostiquen un cáncer, menos probable es que haya ocurrido esta metástasis, el que la célula de cáncer abandone el tumor primario y se vaya a otras zonas del cuerpo. Sí. Y la razón por la que no queremos, o sea, nadie quiere llegar a ese momento en el que tiene metástasis es porque actualmente sabemos algunas cosas de la metástasis, pero todavía desconocemos muchas cosas de este mecanismo, de este proceso que ocurre en el cáncer. Y algo que desconoces es muy difícil diseñar y planificar tratamientos para un mecanismo que, bueno, todavía hay muchas cosas que no sabes cómo ocurren. Entonces, para la sociedad en la que nos encontramos, en la cual el cáncer cada vez es más prevalente y va a seguir aumentando porque sobre todo la sociedad europea, una sociedad
sociedad bastante envejecida y vamos a ir a más, y esta es una enfermedad que tiene más probabilidades de aparecer cuanto más tiempo vivas. Cuanto más mayores somos, claro. Sí. Porque al final has vivido más tiempo, te has expuesto más al ambiente, bueno, pues es más fácil que haya habido un cambio en ese genoma y, bueno, pues que se desate el cáncer, ¿no? Entonces, es un problema que ya actualmente es grave y probablemente se espera de que vaya a ir a más. Entonces, es una cuestión que nos ocupa a muchos científicos en Europa y en todo el mundo. Entender mejor el cáncer, y también hay muchísimos laboratorios que están trabajando en mejorar las terapias. Entonces, en este marco es en donde se marcó esta investigación, ¿no? Podéis decir, bueno, pero ¿cómo que berberechos? O sea, vale, muy bien, eres gallega, trabajar con berberechos. Parece bastante razonable incluso en este campo, ¿sí? Sí, pero voy a intentar convenceros de que realmente en muchas ocasiones ha sido muy útil estudiar organismos marinos para entender desde enfermedades hasta procesos que ocurren en la biología y en la medicina, ¿no? Ha habido muchos premios Nobel que no han estudiado a los humanos. Muchos premios Nobel de medicina que no han estudiado a los humanos. De hecho, el de este año es un claro ejemplo. En ciencias se utilizan muchísimo los organismos modelo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que estudiamos a fondo un animal, un proceso que ocurre en un animal o un mecanismo que ocurre en un animal, y eso nos permite después, una vez tenemos el conocimiento de cómo ocurre en ese animal, al cual pues por motivos de que se reproduce más rápido o porque la población es más grande o cualquiera que sea el motivo, nos va a permitir hacer experimentos que a lo mejor con los humanos nos llevaría siglos o que sería completamente inviable o que no sería ético. Entonces, una vez tenemos el conocimiento que hemos extraído de esos experimentos que hacemos en animales, podemos ir a mirar si en los humanos ocurre de la misma manera o no. Y en esto es en lo que se basa mucha de la investigación básica que ocurre en el mundo. Y aquí en nuestro laboratorio estamos intentando hacer lo mismo, ¿no? Estamos intentando entender cómo ocurre el cáncer de los berberechos, que ahora os contaré brevemente qué particularidad tiene, para intentar entender cómo se transmite el cáncer y en última instancia, pues quizás entender un poco mejor ese proceso de la metástasis que tanto preocupa a la sociedad. Claro, vamos por partes. Por un lado, por lo que entiendo, el objetivo, por lo tanto, es saber cómo se desarrolla el cáncer en estos animales, cómo se defienden también del cáncer las propias células de los berberechos, pero hay dos aspectos que me gustaría aclarar. Hay una cuestión que igual pues alguien piensa, pero si el berberecho tiene cáncer u otro bivalvo tiene cáncer, esto si lo consumimos, algo que consumimos tanto los gallegos, puede tener algún efecto, porque esto es algo que vosotros habéis querido desmentir rápidamente. Sí, esto desde el principio siempre intentamos ser claros, porque bueno, yo lo último que querría es crear una crisis para el sector de la acuicultura y del marisqueo, porque además como gallega soy consciente de que mi pueblo depende, y sobre todo muchas mujeres, porque muchas mujeres dependen económicamente de este sector. Entonces, primero de todo, obviamente el consumir berberechos que tengan cáncer o mejillones que tengan cáncer, nunca, bajo ningún concepto, va a pasarse a los humanos, ¿vale? Entonces, eso dejarlo claro ya desde el principio. La razón, de hecho, por la que cuentas esto es porque el cáncer en berberecho se puede transmitir de un berberecho a otro, pero somos animales muy diferentes de los berberechos, ¿vale? Nuestro cuerpo reconocería enseguida esas células. Además, para empezar, nosotros solemos comer los berberechos, ya pasan por nuestro estómago, en el que hay un montón de ataques físicos y químicos. O sea, ya es muy difícil que una célula de cáncer de berberecho pudiera entrar dentro de nosotros y no se destruyera en el sistema digestivo. Pero en el hipotético caso de que eso pudiera pasar, no tenemos que tener ningún miedo, porque nuestro sistema inmune, que son las defensas de nuestro cuerpo, van a reconocer enseguida esa célula y la van a matar. Así que nunca se desarrollaría un cáncer de berberecho dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es completamente seguir comiendo berberechos. Lo que sí me gustaría saber es si puede ser un problema para la propia población de berberechos. Es decir, si es una enfermedad que afecta mucho a este tipo de bivalvos, tanto los que se han investigado aquí en España como los que se han investigado en Francia.
Bueno, hemos estudiado toda la costa, o sea, que estemos ubicados. Yo inicialmente en España y ahora estoy en Francia, no quiere decir que no estudiemos las de otros países. No es una de las enfermedades que más problemas da a la población de berberechos en Europa. Hay otras enfermedades que disminuyen más la población. Esta está en torno a un 5%. De cada 100 berberechos os vais a encontrar 5 con cáncer. Por lo tanto, no es una prevalencia muy alta a nivel poblacional que vaya a matarles el sustento de vida a las mariscadoras. Sin embargo, para ser cáncer, si viéramos las estadísticas de cáncer en humanos y vemos uno del 5%, es bastante alta. Es una prevalencia bastante alta que no cabría esperar. En lugares como Portugal, por eso decía que hemos estudiado toda la costa europea, desde Rusia, Noruega hasta Marruecos. En Portugal sí que las prevalencias fueron bastante más altas. Y además es una zona en el Algarve en la que la acuicultura también tiene muchísima importancia y se exporta a toda Europa. Por lo tanto, la relevancia o la importancia de estudiar esto desde un punto de vista ecológico y para el sector del marisqueo es sobre todo evitar que la enfermedad se propague, o sea, moverla de lugares de los que no la hay a lugares en los que la hay, y monitorearla para que no se descontrole. Pero actualmente no creo que sea uno de los problemas que ocupen al sector. Bueno, acabas de recibir, decíamos antes, el premio L'Oréal al joven talento científico femenino, este premio que se concede en colaboración con la UNESCO. ¿Qué supone este reconocimiento, Alicia? Bueno, fue un honor recibirlo. Justo fue antes de ayer y llegué ayer desde París y aún se lo decía a mi hermana en el tren porque vino a recogerlo, o sea, vino a apoyarme en esa ceremonia. Si me hubieran dicho cuando era pequeña que me pasaría una semana en París y que todo esto pasaría, no me lo habría creído, nunca. Es como un sueño hecho realidad. Pero bueno, eso es como más del lado de la niña aquella, ¿no? Que curioseaba y exploraba su mundo. Desde el punto de vista actual, es todo una validación de mi trabajo, que no lo estoy haciendo mal. En ciencia muchas veces hay momentos frustrantes, tanto en el laboratorio cuando los experimentos no salen o falla algo, tanto como cuando escribes un proyecto y no te lo financian. El mundo de la ciencia es un mundo a nivel laboral bastante inestable. Contratos de corta duración. O sea, yo tengo un contrato europeo ahora mismo en Francia que dura 2 años. O sea, que cada pocos años tienes que estar volviendo a buscar un trabajo, y esta inestabilidad laboral muchas veces acaba afectando a tu vida personal porque, al final es muy fácil decir, el trabajo se queda en el trabajo, sí, pero cuando te quedas sin contrato dentro de unos meses ya no es tan fácil decir, el trabajo se queda en el trabajo y te lo llevas a casa. Entonces, es toda una validación porque significa que no lo estoy haciendo tan mal, que no abandone, y yo ya no contaba con abandonar. Realmente me gusta mucho lo que hago, pero sí que es verdad que a veces me planteo en qué precio estoy pagando por llevar a cabo esta carrera. Yo hace 3 años que no vivo en Galicia. Aún me preguntaban hace unos días si tenía alguna foto en Viveiro, porque yo me crié en Viveiro. Alguna foto reciente, y me puse a hacer cuentas y hace más de 3 años que no paso por el pueblo en el que me crié, porque mi familia no es de allí, entonces no vive allí, y yo cuando voy a Galicia pues ahora voy a visitar básicamente a la familia el poco tiempo que puedo pasar allí. Entonces es un precio alto el que se paga por esta carrera. Entonces recibir un reconocimiento y que te digan, oye, lo estás haciendo bien, está valiendo la pena el precio que estás pagando, pues es toda una validación. Tu siguiente destino será el Instituto Max Planck en Alemania el próximo año, es un instituto de referencia. Ahí vas a tener tu propio laboratorio, que esto es otro paso importante, aunque sea pequeñito, como dices tú al principio. Sí, yo estoy contenta de que sea pequeñito porque, al final yo estudié biología en la Universidad de Santiago de Compostela, después hice un máster en bioinformática en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, y luego volví para Santiago de Compostela y en la Universidad de Vigo para hacer mi tesis doctoral.
nunca, como podéis ver a lo largo de mi carrera, nunca he hecho estudios que tengan más que ver con las competencias pues de liderazgo, de gestión de equipos, resolución de conflictos, todas estas competencias que, pese a que no he sido formada en ellas, me van a hacer falta. Yo tengo muchísimas ganas de liderar un equipo para poder hacer más y poder avanzar más en el tema que me apasiona, que es intentar entender este cáncer que afecta a berberechos y almejas. Sin embargo, no quiero hacerlo mal y voy a tener que aprender todas esas competencias que yo por el momento no tengo. Entonces, creo que es algo bueno empezar pequeñito, y la verdad es que el Max Planck Institute tenga este tipo de contratos para jóvenes investigadores principales, en el que empezamos con un grupo pequeño, pero ya depositan esa confianza en nosotras. Para mí es un sueño hecho realidad, porque es empezar de forma progresiva y bueno, espero con unos años poder aumentar el equipo y ya si nos ponemos a soñar, pues volver a Galicia. Pues ojalá sea así. Mientras tanto, nosotros estaremos muy pendientes de la carrera de esta joven investigadora gallega, Alicia Bruzos, de este proyecto de investigación sobre el cáncer en berberechos y esta carrera que ahora se traslada a Alemania. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el premio y muchísima suerte en este proyecto. Muchas gracias. Radio Voz, alegría de vivir.